Oremos. Sí, Señor, gracias por este tiempo que tenemos en tu palabra y este tiempo de oración que vamos a tener más ratito. Y Señor, te queremos pedir sabiduría y capacidad de entendimiento para compartir estos versículos de Juan 8. Señor, siempre hay pepitas, hay diamantes, Señor, escondidos, y queremos encontrar los diamantes que tú tienes para nosotros, para nuestras vidas hoy. Amén. 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 Así que, Manolan, ¿me puede leer del 21 al 30? Ya. Luego Jesús les dijo otra vez: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces los judíos decían: ¿será posible que se habrá de matar a sí mismo? Pues dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que le decían: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de parte de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Así que Amén. como Jesús que le dijo otra vez, aquí seguimos los días después de la fiesta de los tabernáculos, y otra vez es justo un día después en el original, es justo directamente después. Y le dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Recuerdan que en el capítulo anterior, en Juan 7, ya hemos tenido una cosa así, a donde decía, ¿me pueden leer? Juan 7, 33 a 36. Dice: entonces dijo Jesús: todavía estaré con vosotros un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Entonces los judíos se decían entre sí: ¿a dónde se ha de ir este? Que nosotros no le hallemos. ¿Acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa este dicho que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y no podréis ir a donde yo estaré? Aquí, cuando dice más adelante, ¿qué dices tú y quién eres tú? Y dije, ya estoy diciendo ya que dejé desde el principio, ya está repitiendo las cosas. Y eso es una manera de enseñar también, de la repetición, de machucar verdades y otra vez y otra vez, otra vez. Y aquí Jesús, un capítulo después, que son 3 días después, porque eso fue el último día de la fiesta del tabernáculo, en Juan 7 se levantó y dijo estas cosas: me buscaréis y no me encontraréis. Y aquí 2 días después de nuevo viene con la misma gente, los mismos fariseos que vienen en contra de él. Y porque aquí está hablando a los fariseos, que cuando le dice moriréis en sus pecados, no está hablando a la gente que lo siguen, a sus discípulos que están también presentes, porque los discípulos estaban con él. Está hablando directamente a los fariseos que van en contra de él. Pero en Juan 7 ellos dicen, pero a lo mejor se va a ir en la dispersión, donde los griegos, y aquí tiene otra suposición, se va a suicidar. No entienden, la verdad que no cachan lo que dice Jesús. No entienden. No puedes ir, vosotros no podéis ir. Y es cierto que
los judíos no entienden eso. Entonces los judíos decían, ¿sea posible que se habrá de matar a sí mismo? Pues dice, ¿a dónde voy? A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Y eso es una separación entre los fariseos que no creen en él, y después lo vamos a ver, que la fe es clave para pasar de un mundo al otro. Y él dice, mi origen es del cielo, su origen es de la tierra. Todavía no han pasado de la muerte a la vida, todavía no han creído en mí. Y es por eso que usted tiene una visión que es así, como los indios que miran así, que no ven la cosa de arriba y ven frente la cosa de abajo, o si miran así no ven nada. Pero la realidad es que no tienen una visión limitada, no cachan quién es Jesús, su origen. Y aquí es una realidad que a nosotros nos pasa igual. Si puede leer abajo Filipenses 3:20 y 21. Ya, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Es muy interesante ese versículo de Filipenses, porque aquí dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero no está hablando de la gente que ya está arriba, de donde también esperamos ardientemente el Salvador. Quiere decir que nosotros que estamos esperando el Salvador cuando nos morimos o cuando hay el levantamiento de la iglesia, ahora, en la vida nuestra, en la tierra, nuestra ciudadanía no es de aquí, es de arriba. Somos ciudadanos ya del cielo. Eso somos de arriba, no somos de abajo. Y eso es clave de entender. Para alimentarse de la cosa de arriba, no de la cosa de abajo. Para tener una visión de la cosa que edifica nuestros corazones es de más espiritual y no como es la comida chatarra que el mundo nos da en las noticias y las redes sociales. ¿Qué alimenta nuestra alma? ¿La cosa de arriba o la cosa de abajo? Porque nosotros somos ciudadanos que comemos la comida de nuestra ciudadanía, de nuestro país. Podemos hacer algunas excursiones en un restaurante chino de abajo, pero la verdad que nuestra alimentación, nuestra vida es escondida en Cristo, dice un versículo. Estamos de arriba, ya no somos de abajo. Este versículo que dice, ustedes no entienden, porque mi vida, yo soy de arriba y ustedes son de abajo, es la misma situación que muchas veces vemos con la gente del mundo, que hablamos chino para ellos, hablamos otro idioma, hablamos un idioma que no pueden entender. Si Dios no actúa en su vida para despertar su ser espiritual, para abrirse los ojos, para que buscan a Dios y empiezan a entender el Evangelio, están así, no ven la cosa de arriba, están solamente viendo la cosa de abajo. Y eso es una realidad donde Jesús es muy severo, dice, usted morirá en sus pecados. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Ya decidiste? No, es que decidió, es que de la manera que ustedes viven ahora, a donde me atacan, cómo están reaccionando a mi palabra, el capítulo anterior trataron de matarme, los versículos justo antes también trataron de matarlo, pero no pudieron matarlo porque su tiempo no había llegado, hemos visto eso la semana pasada. Con su actitud veo que son de abajo, solamente lo que les interesa son las cosas de abajo. Pero nosotros somos de arriba. Tal como Jesús está de arriba, tal como Jesús está confrontado a gente que no entienden de que Dios me está hablando, de la misma manera, mucha gente no entiende nuestra manera de funcionar. Tenemos valores diferentes, tenemos metas diferentes, tenemos pensamientos diferentes. Veía en la reunión de ayer que tuvimos por el tema del bote costero, mucha gente están
mi propiedad, ¿a dónde me van a expropiar? Están ocupados de la cosa de abajo. Y nosotros aquí vemos la cosa a futuro. Pensamos a 20 años más, el bien común, otras cosas. Tenemos otra visión, no en nuestro propio interés, porque tenemos otra visión. Y a mí me llamó la atención la reacción de la gente, que la pregunta muchas veces era puro personal. ¿Qué me va a pasar? En lugar de tener una visión adelante, una visión que puede ser inspirada por el Señor para servir a otros, con otra visión. Después, así que le decían, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo mismo que vengo diciendo desde el principio. Eso es, rematando, desde el principio yo estoy hablando. Y si vemos todos nuestros estudios de Juan, ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo soy de arriba, ustedes no entienden. Mi padre me mandó, me envió, y ahí de nuevo viene la misma cosa. Yo no hago nada sin lo que el padre no me lo ha dicho. Yo obedezco al Padre. Estas cosas que son recurrentes, que está diciendo que habla de su identidad. ¿Quién eres tú? Yo soy lo que dice desde el principio. Desde el principio del Evangelio de Juan, que dice el Evangelio de Juan, que la palabra se hizo carne. El Logo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Desde el principio del Evangelio de Juan, esto está subrayado y en negrilla, yo soy de arriba, yo soy hijo del Padre. Y de hecho, muchas veces he escuchado tanto musulmanes que defienden la fe musulmana, que atacan al Evangelio diciendo, pero Jesús nunca dijo que era Dios. ¿Cómo que no dijo que era Dios? Usted no entiende el hebreo, caballero en árabe usted, porque cada vez que Jesús dice algo así, lo quieren matar por blasfemo, porque se hizo algo igual a Dios. Está claro que Jesús se declaró como siendo Dios. Esta declaración dice que es hijo del Padre, que estaba con el Padre desde el principio, y lo dijo, pero en el Evangelio de Juan tantas veces, y ya estamos solamente en el capítulo 8, que era mucho más capítulo. Lo dijo desde el principio, muchas cosas tengo que decirle y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, ahí de nuevo. Y yo lo que he oído del Padre, de él, eso habló al mundo, pero no entendieron, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Otra vez, están así, lo oído tapado y la visión limitada, no cachan. Entonces Jesús les dijo, cuando habréis levantado el Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Y eso es una promesa. Aquí le dice directamente a los fariseos, cuando me habrán levantado, y eso habla de la cruz, cuando estará levantado en la cruz, ahí van a entender. Y es una promesa de vida para ellos. No son condenados, hay una esperanza que después de la muerte y la resurrección, ahí va a tener un evento tan masivo que van a entender. Y aquí saqué los versículos relacionados con eso, Números 21, 8, 9, que es el origen de lo que hemos estudiado en Juan 3. Pero lee los dos, Números 3. Número 21 y Juan 3. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Quédate aquí. Sí, esta situación es cuando salen del Mar Rojo y después en el desierto empiezan a maldecir a Moisés. ¿Cómo que no hay pan, no hay agua? Estamos aquí sin carne, estaba mejor en Egipto con la verdura que teníamos ahí. Y ahí Dios le manda a la serpiente que lo muerden. Y ahí se dicen justo el versículo anterior, el versículo 20, y dicen, pero se arrepienten y dice, hemos pecado en contra de Dios y en contra de Moisés. Moisés ora a Dios para que seamos sanos. Y aquí el tema es muy interesante, porque la serpiente recuerda que es una imagen del diablo, del enemigo, del pecado, como es una ecuación, diablo igual el hombre caído en el pecado. Y aquí, ¿qué se hace?
el mismo pecado, el mismo serpiente, que es sinónimo del pecado, se levanta y se pone en un asta. Y lo que miran el pecado que está ¿cómo se dice? ¿Qué es esta palabra? Que está expuesto, está sano. De tal manera que Jesús llevó el pecado del mundo nuestro. Ese pecado lo llevó en la cruz. Y si miramos a la cruz, podemos ser salvos, podemos ser sanados de nuestros pecados. Aquí, cualquiera que fue mordido porque castigado por el pecado, el salario del pecado es la muerte. Si miraba al pecado en el asta, estaba sano. Y aquí, cuando un fariseo viene a ver a Jesús de noche, en Juan 3, aquí le contesta eso Jesús, Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Difícil. ¿Ah? Difícil. ¿Cómo es difícil? Difícil el paralelo de la serpiente con Cristo. Que justamente la serpiente es el mismo del pecado. Es casi una cosa mágica. Es metafísico. Que dice, claro, basta con mirar la serpiente que está ahí de bronce y con eso ya te sanaste. Sí, ¿Qué cuento es eso? ¿Qué cuento eso? Justamente se llaman tipos. En teología hablamos, eso son tipos. Son ejemplos del pasado que fueron puestos en la historia judía para que entendieran en el futuro el ministerio de Jesús. Y aquí claro, es Jesús mismo que habla estas palabras en Juan 3. Tal como Moisés levantó la serpiente, de la misma manera, cuando yo soy levantado, el que cree en mí, el que cree que mirar a mí y mirar que yo me llevo el pecado del pueblo, del mundo, estará salvo. Es una imagen que prepara el pueblo a entender la obra de Cristo que se llevó el pecado del mundo. Como dice en Juan 1, cuando Juan Bautista dice, aquí viene el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Claro, pero es casi un planteamiento como mágico. Porque dice, claro, y el que mira la cruz, por el solo hecho de mirar ya queda No, salvo. pero no solamente mirar. Sí. Para que todo aquel que en él cree, no solamente mirar. Porque tú la miras y crees. Tú miras la cruz y crees. No es algo mágico de mirar la cruz, un crucifijo en el mundo. Pero sí era así con la serpiente. El que mira la serpiente... Sí, fue sanado. Sí, ya, pero acuérdate que era la... no, es un milagro que Dios puso esta imagen, esta sanación del pueblo, de tal manera que ahora podemos entender la obra de Cristo de una manera más profunda. Que de verdad Jesús llevó el pecado del mundo. Como la serpiente era sinónimo del pecado en el asta, y si hay que mirarla para ser sanado, es un hecho aislado en la historia, pero que ahí Jesús lo utiliza para convencer a Nicodemo, este fariseo, que conoce el Antiguo Testamento. Dice, de tal manera, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Igual que la serpiente fue levantada en la madera, igual Jesús fue levantado en la madera. Para que todo aquel que cree no se pierda. Pero ¿sabes? Por lo del Antiguo Testamento, eso que parece tan mágico. Acuérdate que los judíos venían saliendo de Egipto, ¿ah? Sí. Y no conocían a Dios. Lo empezaron a conocer más cuando... de los 10 mandamientos después de eso en el desierto. Sí, pero lo empezaron a conocer cuando se abrió el Mar Rojo, ¿cierto? Sí. Es una de las primeras cosas que ellos vieron. No conocían a Dios. ¿Cómo? Poco. ¿Cómo no conocían a Dios? Tenían poco conocimiento. Si vivían en Egipto. Vieron las plagas, ya habían pasado por el primer destierro.
No, po. No. Que después de Abraham, Jacob Pero lo hijo de Jacob, José, fue mandado un esclavo Sí. en Egipto. Y aquí el conocimiento de Dios de Abraham era muy limitado. Era limitado porque No acuérdate- tenía la palabra, no tenía nada, creía con lo que tenía. Era un conocimiento muy, muy limitado. El conocimiento del carácter de Dios se expandió mucho cuando Dios dio los mandamientos en el desierto después de Sí, eso. pero acuérdate que los judíos pasaron 400 años En Egipto. esclavos de los egipcios. En un mundo y en pagano. Egipto, en Egipto se adoraba 20.000 dioses. Y Dios estaba con la boca cerrada durante todo silencio. ese tiempo. Y acuérdate que una de las primeras cosas que el pueblo judío hizo, llegando al desierto, porque Moisés se ausentó un poco, entonces vamos a hacer un becerro de oro para adorarlo. Eso quería decir que en su mente estaban terriblemente idólatras. Entonces, las cosas que hacía Dios para convencerlo, una de las cosas que hacía Dios, hacía cosas en que decía, yo digo y esto se hace. Yo digo que usted mira a la serpiente y usted va a ser sanado, ¿entiendes? Tenía que ser no súper entiendo, visible. porque esto que tú dices que no conocían a Dios, Poco. La nada. revelación era muy pobre. no he terminado de preguntar. Vale. No conocían a Dios, pero entonces todos los libros que hay de la Biblia, que son previos al Éxodo, ¿cuándo los escribieron? Sí, pues en Moisés que lo escribió. ¿Ah? En Moisés que lo Moisés escribió. escribió los 5 primeros libros. Todos los libros Sí, los escribió sí, Moisés. el Pentateuco lo escribió Moisés. Recompiló la historia. Pero si ve lo que pasa en la creación, si ve la Génesis, Abraham, toda la historia de Abraham, Jacob y los hijos de Jacob y las tribus, era muy... Ya, pero está bien. igual que Pero tuve Moisés cuando se va en Egipto la primera vez y que miente sobre su mujer Sara y había pero Había él- mucha mezcla. ya, mucha Moisés mezcla. lo puso por escrito, Sí, era un conocimiento... pero había una tradición oral. Sí, pero Ya. antes, si ves realmente lo que está antes del Sinaí, es muy limitado el conocimiento de Dios. Muy limitado. Sí. No es que la revelación divina se va por etapas. ¿Y qué hacía de mantener unido al pueblo de Dios? Pero era complicado, justamente. ¿Cuántas veces se rebelaron en contra Bueno, y pero- querían regresar a Egipto? Si no tenían una convicción y una fe común en un Dios que los mantenía unidos. Que la verdad que en Egipto hubo un momento bendecido cuando José estaba a cargo de la intendencia de Egipto, pero después fueron esclavos. Era una entidad más étnica que de fe. Ellos, cuando Moisés nació, ahí trataron de matarlo porque se hacían muy, muy numerosos y matar todos los hijos machos de los hebreos vivían en Egipto. La meta era de eliminar este pueblo que crecía como etnia, pero no era tan... Había un deseo, por ejemplo, Jacobo pidió que su hueso fuera trasladado de vuelta a Canaán, la tierra prometida. Había una identidad que tenía que ver con el país de donde venían, pero la realidad de que Dios había elegido este pueblo con un futuro, es más, Dios manteniendo su mano sobre ellos, que ellos fiel a Él, porque la verdad es que fueron bien infieles. Y es lo mismo que sucede en el día de hoy. Sí, pues. Exactamente lo mismo que sucede en el día. Dime, ¿cuántos judíos creen en Dios? Ahora muy poco creen Ahora en son Dios muy como... pocos los que creen en Dios. Sí. Pero hay una cuestión Bueno. étnica, una cuestión de raza. Bueno, lo mismo Étnica. que aquí. Étnica. Lo mismo que aquí. Ay, yo soy nacido y criado en Maitencillo. Oye, ¿qué Dios hay detrás? Ninguno. Yo soy nacido y criado aquí, entonces no me sacan mi No, no. pedazo de tierra, que eso nomás. Po. Sí, pero en todo caso, para regresar a Sí. este versículo, eso es lo que se llama en la Biblia, en la teología, un tipo, y ahí Jesús utiliza este tipo para hacer este tipo de sacrificio y de sanación,
hacer entender a Nicodemo, que era un erudito en la ley, lo que iba a hacer. Y eso a Juan 13, mucho antes del sacrificio. Pero ahí le habla de que él mismo va a ser levantado y que cualquier que crea en él sea salvo. Pero después también en Juan 12 dice algo muy lindo, Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y aquí va en paralelo con lo que dije, cuando habéis levantado el Hijo, entonces entenderéis. Que una vez Jesús levantado en la cruz, en la tumba y resucitado y también levantado en el cielo, que es un movimiento de 40 días, 40 días entre su muerte, tumba, resurrección y ascensión. Cuando eso va a ser terminado, yo atraeré a todos los hombres hacia mí. Y eso es un llamado universal, que Dios está buscando a los hombres. Eso estoy de acuerdo. Y, me queda clarísimo. Y eso es siempre una lección a donde la gente tiene que Dios, como dice, muchos son llamados y pocos son los elegidos. Él atrae todo el mundo a Él, pero pocos lo eligen. Es una realidad, que Dios es justo. Quiere que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Eso es su voluntad. Pero que los hombres tengan libre albedrío para decir que sí a Dios es otro tema. Cada uno es libre de decir que sí o que no a Dios. Absolutamente. Y aquí es esta realidad que vemos en Timoteo repetido cuando dice que todo, yo no está Timoteo aquí. No, él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí veo que lo va a traer todo hacia él. Como hay una lógica que es una concordancia en el propósito de Jesús de salvar a todos. Murió por los pecados del mundo, no por solamente algunos cristianos elegidos que son mejor que otros y que nada que ver. Nosotros no somos mejor que otros, no es porque hemos creído que somos mejor. Dios nos eligió a nosotros como a todo el mundo, pero nosotros tuvimos el privilegio en nuestra vida de llegar a un momento dado a donde decimos sí, vale la pena seguir a Dios y hemos abierto nuestras vidas hacia Él y entramos en su pacto siendo de arriba y no de abajo. Y eso no es porque somos mejores, para nada. Es porque hemos reconocido que somos malos, que somos pecadores, que necesitamos perdón. Y eso es lo que el más grande problema que aparte la gente de Dios es el orgullo. Yo soy muy buena persona. Y el humanismo y la cultura, a donde la gente se doblegan y se amoldan, cuando calzan en esa cultura siendo gente común, sin prisión, sin multas, sin haber matado a nadie, soy muy buena persona. Y pregunta a la gente, oiga, ¿tú qué tal? ¿Eres un pecador? No, soy muy buena persona. Yo no he matado a nadie. Eso te dicen al tiro. ¿Pero mentiste? ¿Miraste a una mujer con deseo de sexual con él? ¿Sí? ¿Robaste una vez algo? ¿Sí? Entonces, por tus propios dichos, ya es un perverso sexual, porque Jesús dijo que solamente mirar a una mujer, ya pecaste en tu corazón. ¿Mentiste? Es parte de los 10 mandamientos. ¿Robaste? Es parte de los 10 mandamientos también. Entonces, según tus propios dichos, mereces el infierno, porque si el juez te juzga sobre estas cosas, eres condenado. Pero la gente no quiere ver eso, porque la cultura, oiga, en un pueblo como Maitencio, muchas veces el héroe del pueblo era el más chueco de todo el pueblo. Y él fue el héroe porque sabía hacer las cosas. Era un mentiroso ladrón. Este hombre fue una plaga por mucho tiempo, ahora desapareció. Pero con la Junta de Edición tenemos mucho problema con él, porque realmente era un tipo malvado. Pero si le pregunta a él, yo soy muy buena persona. Muy buena persona. Es que la gente como la cultura no apunta el dedo sobre ellos, entonces creen que son aceptables frente a Dios. Porque los valores
No son los valores de Dios, son los valores que uno mismo se asigna según la cultura donde está. Pero cuando se mide con el metro de Dios, es otra cosa. Es otra cosa. Ahí tenemos otra manera de medir. Cuando habéis levantado al Hijo del Hombre, entonces enteraréis que yo soy. Otra vez un yo soy. lo yo soy. Y el yo soy, para si no saben, cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, Moisés le dijo, pero ¿cómo te llamas para decir al pueblo que este Dios me manda? Y Dios le contestó, yo soy el que soy. Y aquí Jesús dice, yo soy. La misma palabra. Sale como 3 veces. A veces, sí. Es, en este pasaje. Sí, Yo soy. Yo soy. Y aquí, para los judíos, era decir estas cosas era un blasfemo. Es hacerse igual a Dios. Y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo. Así como el Padre me enseñó en la relación con Dios. Importante, porque el que me envió conmigo está. Y esto también son cosas para nosotros. Hablamos las cosas que escuchamos de Dios, de nuestras palabras sale bendiciones, sale salvación, sale ánimo o sale condenación y críticas. ¿Qué escuchamos en nuestra oración? ¿De qué nos nutrimos? Para también de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Para que también lo que escuchamos de Dios, lo que la palabra nos enseña, salga de nuestra boca. Porque el Padre que me envió conmigo está. Y eso también lo hemos visto la semana pasada, que está con nosotros también. El Padre no me ha dejado solo, nosotros tampoco. Y yo hago siempre lo que le agrada a Él. Y eso es una pregunta, ¿estamos haciendo siempre lo que le agrada a Él? No, la verdad que necesitamos igual regresar a la cruz y también mirar a Jesús y como dice en Juan 1, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, confesar nuestros pecados hacia Él y ser perdonados, limpiar nuestros corazones. Como Jesús limpió los pies de los discípulos, igual nosotros caminando en el mundo a veces nos ensuciamos los pies. Cuando Pedro dijo, pero no, si no quiso que se le levantara los pies, que le lavara los pies. Pero cuando entendió que Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tiene parte conmigo, entonces lávame todo, completo. Él le dijo, no, ya están limpios todos, menos uno, jura. Pero están limpios, completos, ya son bañados, ya somos bautizados, ya somos limpiados por la sangre de Cristo. Pero nuestros pies que tocan la tierra se ensucian. Y aquí necesitamos un lavado regular, a donde vamos al Señor y decimos, Señor, la verdad que no tengo un 100% aquí. Tengo a lo mejor un 5.3. Pero el 7 a veces no estoy. Y necesitamos que como dice, ¿puedes leer estos versículos? ¿Qué versículo? 1 Juan 1, 9. Ya, tiro. Luego del 7. Para terminar. La primera carta de Juan, 1. Desde el 7 creo. A ver, 1 Juan 1, 6. Por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, eso era lo que yo quería. Si vivimos en la luz, como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Sí. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta aquí no va. Ya. Hasta aquí no va. Si andamos en la luz, estamos en comunión con Dios. Pero si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero si hemos pecado, hay una solución. Limpiando los pies en nuestro caminar diario, en nuestra realidad, en nuestros enojos, en nuestras mentiras involuntarias o voluntarias, en nuestras metidas de pata. Podemos llegar al pie de la cruz y decir, Señor, miro hacia ti, porque mis pecados fueron clavados en la cruz. Contigo, y yo puedo tener perdón. Y después de estas cosas, él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Y eso es lindo. Que había gente escuchando alrededor, había una oposición con los fariseos, pero había gente escuchando, estaban en el templo, y muchos creyeron en él. Amén. Amén.